So let's carry on. Can we just have the last slide that we had on? The one of the house, the world, and the heart. Yes. Ok, muchas gracias. Ya vamos a comenzar otra vez. Si pudiéramos tener la última diapositiva con la que terminamos. So now we jump into the training. Ahora vamos a entrar al entrenamiento, por fin. In a nutshell, good training. Un buen entrenamiento, ¿cierto? Now when God created the human being, Cuando Dios creó a los seres humanos, He created us in a specific way Dios nos creó de una manera específica, that all of us en la que todos nosotros need specific investments necesitamos ciertas inversiones específicas, in specific years of life. en ciertos años en específico de nuestra vida. We all live in seasons. Todos nosotros vivimos en temporadas. One season going to the other season, going to the other season. Y siempre estamos en esta temporada. Se termina una temporada, entramos a la siguiente y a la siguiente y así And in all these sucesivamente. seasons we need investments. Y en cada temporada necesitamos unas inversiones. Because as we get the investments, Porque conforme recibamos estas they inversiones, build onto each other through the seasons nos van a ayudar a relacionarnos con las siguientes temporadas. to create a mature human being. Para que seamos seres humanos maduros. Now, if we miss certain investments, Ahora, si perdemos algunas de estas inversiones, there's a void that forms. hay un vacío dentro de nosotros. And this creates an insecurity in the heart. Y este vacío creará una inseguridad en nuestros And corazones. the insecurity creates a false self. Y esta inseguridad creará un falso ser. And we get so many people living Y muchas de las personas que están viviendo hoy esta vida, from a false self. están viviendo desde este ser falso. When two people get into marriage Cuando dos personas se casan and they're living from false self, y están viviendo desde una realidad de quienes no son ellos realmente, this becomes the biggest reason for divorce. ellos van a tener tensión y esto causará probablemente un divorcio. It's not a matter of communication, No es solamente algo que es algo de la comunicación, es más allá. it's a matter of insecurity of the heart. Porque es un asunto de la inseguridad que hay en su corazón. But this comes from early on in the house. Pero eso comienza desde una edad muy temprana cuando estaban ellos en sus casas. Now, for the nutshell training, let me give you just 3 seasons. Y déjame darte en este tiempo 3 temporadas Very important. muy importantes. So there's always the part where where the mother conceives Es muy importante, primero, cuando la madre concibe and the baby forms in the womb. y el bebé está siendo formado en el vientre. And this is an important season. Esta es una temporada muy importante. So for now, we won't focus on that. En este momento no nos vamos a enfocar en esta temporada. But from 1 year to 5 years old, Pero desde que tiene el bebé 1 año hasta los 5 años, this is also a season. también es otra temporada. And for the sake of this training, we call this the mother season. Y en este entrenamiento llamamos esta la temporada de la madre. This is the season where the voice of mother is the primary development voice. Y en esa temporada la voz materna es la mayor cosa que hace que el niño o el bebé se desarrolle. Teamwork between mother and father is important, but the mother is the primary voice in the first 5 years. El trabajo en equipo entre el papá y la mamá es importante, pero la voz principal que va a escuchar el niño es la de la mamá. From 5 to 11, Desde los 5 hasta los it's a 11 new season. es una nueva temporada. It's the father voice. Es la voz del padre. In these years, the voice of daddy is very strong. En esta temporada la voz del padre es muy importante. Very important for mommy to support. Y es importante que la mamá apoye al padre. Then from 12 to 18, Y de 12 a los 18 años it's a new season. es una nueva temporada. Now the voice of the friends are the strongest development voice. Ahora la voz más fuerte que escuchan las personas es la voz de sus amigos. And then we have many other seasons that go all the way through to 80. Y después vas a tener muchas otras temporadas que van hasta los de 80 But años. for tonight, we will focus on 0 to 5 Pero en esta noche nos enfocaremos de 0 a and 5 5 to 11. y 5 a 11, ¿está bien? So for 0 to 5, I will ask Riet to tell you more about the mommy's voice. De 0 a 5, mi esposa les compartirá un poco más sobre la voz de la madre. Hello. Okay. So you come stand here with me. Thank you. Thank you. Okay, so nowhere in the Bible do I read about motherlessness. En ninguna parte en la Biblia yo leo de una ausencia materna. Do you agree with me? ¿Te estás de acuerdo conmigo? We only read about fatherlessness. Solamente leemos de ausencias paternas. You see, we are created in a very special way as women. Pero nosotras como mujeres hemos sido creadas de una manera muy especial.
we are wired differently. Somos muy diferentes. We are more emotional. Somos más emocionales. You see, we are so different from our husbands Somos tan diferentes de nuestros esposos in so many ways. de tantas maneras. And sometimes we want them to think like us, and they want us to think like them, and it's crazy. Y muchas veces nosotras queremos que ellos piensen como nosotras y ellos quieren que nosotras pensemos como ellos. Y es una locura. But there's a reason for that. Pero hay una razón para esto. You see, us as women, Pero verás, nosotras como mujeres, we naturally care and nurture. naturalmente nos importa y cuidamos y nutrimos. Think of yourself. If you see another woman's baby fall, what will you do? Piensa en lo siguiente. Si tú misma, ¿cómo trabaja? Can you repeat the last part? What will you do? How will you help the child if you see the child falling there? Si tú ves que el hijo de otra mujer se está cayendo, ¿qué es lo que vas a hacer? Even if it's not your child, what will you do? Aun cuando este hijo no es tuyo, ¿qué vas a hacer? You will immediately go and help and care and nurture for this child. Inmediatamente correrás, verás que el niño esté bien, cuidarás de este niño. We have 15% more blood flow than men Tenemos este instinto in our brain. como 50% más activado que en nuestro cerebro que el de los hombres. So your brain has 15% more blood flow. Eso quiere decir que tu cerebro tiene 15% más fluidez de sangre. And that is for bonding. Y eso hace que tú crees conexiones. We are relational. Somos seres relacionales. We want to connect with people. Queremos conectar con otras personas. You see, we are face-to-face beings. Somos seres que vemos cara a cara. We live face-to-face as women. Y las mujeres vivimos cara a cara. We want to talk. Queremos hablar todo el tiempo. We want to tend and befriend. Queremos ser amigables, queremos estar hablando. And if we have relationship problems, we want to talk it out. Y aun si tenemos problemas en la relación, queremos hablar de esos problemas. Are you like me, women? ¿Cuántas mujeres son como yo? Yes. What? And how is your husband? ¿Y cómo es tu esposo al respecto? No words. No son así, ¿verdad? He does not want to talk. Él no quiere hablar de esto. When he gets anxious or worried, do you know what he does? Cuando él se preocupa y cuando él se pone ansioso, ¿sabes qué es lo que va a hacer? He fight or he fight ¿Va a pelear or he flight. He go isolate himself. o va a irse del lugar? Se va a ir a otra parte, a estar solo. So they are more shoulder to shoulder people. Ellos son seres que están de hombro a hombro. They want to be with you, Ellos quieren estar contigo, but you must not talk. pero no hables con ellos. Remember that. Recuérdalo. Well, listen, amen. Escuché a una persona que dijo amén. Yes, you see, we are very different. Te darás cuenta que somos muy diferentes. And as mothers, we have the ability to nurture and care for our families. Y como madres tenemos esta habilidad de cuidar y de nutrir a nuestras familias. Let's see on that next slide, this one that you have up. Yes. Let's see, there are 5 contributions that the child needs from 0 to 5. En esta diapositiva podemos ver 5 contribuciones que un niño necesita de la de 0 a 5 años. So first of all, an emotionally stable environment for mother and child. Primeramente, un ambiente emocionalmente estable para la madre y el hijo. And this starts from conception. Y esto comienza desde la concepción. So as the mother is pregnant, she needs a stable environment with a father that supports her. Desde que la mamá está embarazada, necesita un ambiente que la apoye. Desde que está embarazada, un padre que está ahí para apoyarla. You know, the mother will talk to the baby, she will sing to the baby, she can even read to the baby while she's pregnant. ¿Sabes? La mamá puede hablar con el bebé, cantarle al bebé, inclusive leerle al bebé mientras ella sigue embarazada. It will calm the baby. Y esto va a calmar al bebé. The father also needs to support and talk to the baby and pray for the baby. El papá también tiene que estar ahí para ayudar, para hablar con el bebé, para orar por el bebé. You see, those are the things that the child needs as they are inside of the mommy. Y eso es algo que necesitamos, que el bebé necesita y que empieza con la mamá. And these are the things we must remember also when we have
children, younger children, or when we mentor younger ladies, we have to teach them that. Y tenemos que recordar esto, aun cuando tenemos hijos más pequeños o cuando estamos mentoreando a mujeres jóvenes que van a pasar por esos procesos. Then another thing that is so important for children is the intimacy part. Yo lo que creo que es muy importante para los niños es la parte de la intimidad. As mothers, we have the ability to impart intimacy into our children. Como madres tenemos la habilidad de impartir esta intimidad a nuestros hijos. So it's very easy to nurture and care, Es muy importante, pero muy fácil cuidar y nutrir. but we don't really know how to impart intimacy into our children. Pero realmente los papás sabemos cómo impartir esta intimidad con los niños. And that is so important for children when they are growing up. Y esto es muy importante para los niños mientras crecen. You see, us as mothers, we sometimes, especially if you are a single mother, we are very busy. Y como madres, especialmente si eres una madre soltera, estamos muy ocupadas. And as I'm talking, I also want you to think when you were little and young, how was your mother? Y conforme yo estoy hablando, quiero que pienses en ti mismo o misma, como cuando eras una niña o un niño pequeño, ¿cómo era tu relación con tu madre? You see, intimacy protects a child. Porque verás, la intimidad protege a los niños. It teaches you to belong and to trust. Te enseña a pertenecer y a confiar. And we read this in the Bible. Y podemos leer esto en la Biblia. In Psalm 22, verse 9, En Salmo 22, versículo 9, it says, Yet you, God, are the one who made me trust in you at my mother's breast. dice, porque tú, oh Jehová, me entretejiste en el vientre de mi madre. So, while the mom is breastfeeding the baby, Cuando la mamá está dando pecho al bebé, she's imparting intimacy into her child. ella está impartiendo esta intimidad al niño. And that is very important for that child to trust and to belong. Y es muy importante que este niño aprenda a que pertenece y a confiar en alguien. And it's not about must I breastfeed or must I bottle feed. Doesn't matter. Y no estamos hablando de que si tenemos que dar amamantar con el pecho o amamantar con una mamila. Ese no es el punto. It's in the way you do it. Es el por qué estás haciendo lo que estás So haciendo. the first thing that is the most important, La primera cosa, que es lo que la mayoría de la gente hace, we must be intentional. tenemos que ser intencionales. An intentional mother with the time that you have. Sé una madre intencional en el tiempo que tienes. Many mothers work long hours. Muchas madres sé que trabajan muchas horas. They don't have the whole day to spend with their children. Y ellas les encantaría, darían todo por tener todo el día con sus hijos. But if you are intentional with your time, it will make a huge difference. Pero si eres intencional con el tiempo que tienes, hará una gran diferencia. Then secondly, it is by means of eye contact. La segunda cosa es por medio del contacto visual. Because the eyes are revealing the soul. Porque los ojos revelan el alma. Have you seen your children? ¿Has visto a tus hijos? If they are naughty in church, Si están aquí en la iglesia, I see many moms, they just go like this. veo que muchas mamás solo voltean y les hacen así a sus hijos. They just look at their children with angry eyes. Si el niño se está portando mal, solo le echan unos ojos. And that child immediately knows, I better behave. Y el niño inmediatamente dice, es mejor que me tranquilice. You see, our eyes are the windows of our soul. Porque verás, los ojos son las ventanas del alma. So if you are intentional Así es que si tú eres intencional and you always make eye contact with your children with loving eyes, y haces contacto visual con tus hijos con unos ojos amorosos, so when you feed the baby, if it's bottle or breast, but intentional with making eye contact, así es que si tú estás amamantando al bebé, no importa si lo haces con el pecho o con una mamila, si eres intencional y lo ves a los ojos, then you are bonding. entonces estás haciendo esta conexión. And you can even try this with your husband, ladies. Y aún lo puedes tratar con tu esposo. Eye contact. Tienes que tener contacto visual. Intentional eye contact. Contacto visual intencional. When your teenager comes to you Cuando tu hijo adolescente viene contigo and they want to tell you about something,
y te quieren contar sobre algo. Now think of yourself. Piensa en ti misma. What do? ¿Qué es lo que haces? You are cooking your food Estás ahí cocinando and you don't look at her. y no la estás viendo. What are you communicating? ¿Qué es lo que estás comunicando? You're not important. Que no eres importante. I don't have time. No tengo suficiente tiempo. She will decide not to come again. Tu hijo o hija va a decidir no regresar a contarte más cosas. But if I'm an intentional mother, Pero soy una madre intencional. I put off the stove, Voy a apagar la estufa. I turn around, Voy a voltearme. I make eye contact Hago contacto visual with a friendly eyes, con unos ojos amigables. and I say, what do you want to tell mommy? Y le digo, ¿qué quieres contarle a mamá? Then there's relationship. Y ahí hay una relación. You are imparting intimacy. Estás impartiendo intimidad. If there's one thing in my whole training that I really want people to get, Si hay una cosa que quiero que la gente saque, se lleve de ese entrenamiento, it is that eye contact is the most important thing you can have with anyone, es que el contacto visual es lo más importante que puedes hacer con cualquier persona. because that person feels validated. Porque esa persona se siente validada cuando haces esto. Okay, and another way that intimacy is imparted is by skin contact. Y la otra forma en la que una persona se siente validada o importante es por el contacto de piel. But some of us, we just feel like we cannot touch our children. Pero algunos por alguna razón sentimos que no podemos tocar a nuestros hijos. And it's so important that we give them a hug, Y es importante que les demos un abrazo and that we are close to them with our eyes connected. y que estemos cerca de ellos con nuestros ojos conectados. So it doesn't even matter if your child is young or old. Ahí es que no importa si tu hijo es pequeño o ya está grande. If you start today, it will really make a difference. Si comienzas el día de hoy, esto hará una diferencia. Okay, so let's see who remembers the recipe of intimacy. Ahí es que, ¿quién recuerda la What receta de intimidad? Sorry. First thing, La primera cosa, you need to be tienes que ser intentional. Very intencional. good. Muy bien. Secondly, La segunda cosa, eye contact. contacto visual. And how must the eyes be? ¿Y cómo tienen que ser nuestros ojos? Loving eyes. Ojos Okay? amorosos. So you do this with your husband as well, and your husband do it to you as well. Ahí es que lo puedes hacer con tu esposo y tu esposo contigo también. You're going to practice, ¿Lo van a practicar? okay? It's going to make a difference in your life. Y esto va a hacer una diferencia en tu vida. But be careful. Be very careful. Pero ten mucho cuidado. Don't practice this on your boss No practiques esto con tu jefe, ¿ok? or on a male friend if you are a female, O si eres mujer con un hombre de tu trabajo. or on your father-in-law. O con tu suegro. No, no, Con no, ellos no. no. Only your own family Solo con tu familia. and your friends that is the same gender. Y con tus amigos o amigas del mismo género que tú. Okay, then number 3 Número 3. is brain boosting games. Es Uh, estimulación mental. okay. So this is very important for every child's development. Eso es muy importante para el desarrollo de cualquier niño. Every child needs 15 hours of brain boosting per week. Todos los niños necesitan 15 horas de esta estimulación mental a la semana. So in the child's first 4 years of life, Eso quiere decir que en los primeros 4 años de vida del niño, in 2 of those years, en 2 de estos años, they need 15 hours per week. necesitan 15 horas a la semana. And this doesn't have to cost you anything. Y eso no te tiene que costar nada. You can go and ask AI, Puedes ir a un lugar, you can Google it, lo puedes buscar en Google and you will find so many examples age appropriate. y te vas a encontrar con muchos ejemplos de cómo hacer esto que son de acuerdo a la edad de tu hijo. You can go onto the World Needs a Father's website, Puedes ir al sitio web del Mundo Necesita un Padre, you download the mother design, descargas el diseño de la madre and you will find brain boosting games for every age of your child. y vas a encontrar algunos juegos que estimularán la mente de tu hijo conforme a su edad. This is reading to your child, Puede ser leerle a tu hijo, building blocks. construir con bloques, con legos. You know, when the child is very small, we normally take like a nappy Cuando tu hijo es muy chiquito, puedes tomar una mantita and you throw it over the child's face. y
y se la pones encima de la cara de tu hijo. and you say, "Where are you? Where are you?" Y le dices, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? And you pick it up and you say, "Oh, there you are." Y quitas el trapito o la mantita y dices, ¡ay, aquí estás! Peekaboo. Do you know that game? ¿Conoces este juego? Yes, very, very important game for any baby Eso es algo muy importante que hagas con tu bebé. because it shows I'm gone. Yes, I'm back. I'm gone. I'm back. Porque le estás diciendo a tu bebé, me fui, regresé, me fui, regresé. It teaches him to trust. Y le enseña al bebé a confiar. But as mothers, we have a huge problem Pero como madres tenemos un gran problema. because we play those games when they are young. Nos gustan esos juegos cuando son bebés, But when your child is about 2 or 3 years old, pero cuando el bebé ya tiene 2 o 3 años y es ahora un niño, they don't want to leave your side. ya no te van a querer dejar, mamá. And when you go away, they cry. Y cuando te vas, los niños lloran. So now I teach them to lie. Y ahora les enseño a mentir. I tell them, Mommy is just going to go to the toilet quickly, Le voy a decir, mira, mamá tiene que ir al baño rápido. and then you run off to the mall, Y entonces las mamás se van al centro comercial and then your mother has to look after the child. y dejan ahí a otras personas en el trabajo. No trust. Y entonces, ¿qué pasa? El niño ya no tiene confianza. We must be very careful what we start and what we finish with our children. Tenemos que ser muy conscientes de cómo comenzamos y cómo terminamos, qué es lo que terminamos enseñando a nuestros hijos. Okay, then next one, nurture and care. La siguiente, cuidar y nutrir. Now, ladies, Ahora, I want to mujeres, tell you a secret. déjenme contarles un secreto. Men are not born with emotional language. Los hombres no nacen con este lenguaje emocional. Sorry, men. Lo siento mucho, hombres. Normally, I only have ladies in my training. Usualmente solo tengo mujeres en mi entrenamiento. So, for us as mothers, Es que para nosotras como it madres is important to teach our young boys, es importante enseñar a nuestros niños our jóvenes, sons, pequeños. we need to teach them emotional language A nuestros hijos hombres tenemos que enseñarles comunicación emocional, because they are not emotional beings like us. porque no son seres emocionales Or, como nosotros. or let me rephrase that, they are not born that way. Voy a refrasear esto. It's difficult for them to express their feelings. No nacieron así, es difícil para ellos expresar sus sentimientos. So we really have to speak emotions to our children. Es que realmente tenemos que hablar de emociones y compartir emociones con nuestros hijos. I'll give you an easy example. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Every day when you see your child for the first time, Cada día, cuando veas a tu hijo por primera vez en el día, instead of asking, "How was your day?" en vez de preguntarle, ¿cómo fue tu día? don't do that. No hagas eso. It's too big question, Es una pregunta muy grande, muy general, especially for your son, especialmente para tu hijo niño, because then he's just going to go like this. porque te van a decir, Or, okay, oh, bien, no, you do this. haz esto. Tell mommy, Cuéntale a mamá, what made you feel happy today? ¿qué te hizo sentir feliz el día de hoy? Now I am asking emotions. Ahora le estoy preguntando sobre sus emociones. Now he has to think, Y ahora él tiene que pensar. okay? Now if you do that every single day, Si tú haces esto cada día, he will start to walk around at school and think, I better feel happy today somewhere because mommy's going to ask me. cuando este niño esté en la escuela va a estar diciendo, me tengo que sentir feliz hoy porque mi mamá me va a preguntar qué me hizo sentir feliz. And you ask a second question as well. Y después preguntas la segunda pregunta también. Tell mommy, what made you feel sad today? Cuéntale a la mamá qué te hizo sentir triste el día de hoy. Those two questions, eye contact. Estas dos preguntas, recuerda, contacto So visual, I'm intentional. soy intencional. Eye contact. Número 1, contacto Speak soy emotions. intencional, contacto visual y habla emociones. And that will teach him to feel. I better feel because mommy's going to ask me. Y esto me va a enseñar, lo va a enseñar a los niños a sentir, porque más vale que sientan, porque mamá te va a preguntar. And don't stop. Y no Every pares. day, every single day, you do that. Todos los días, cada día hazlo. Now you can ask my husband, do I ask that to you some days? Así es que tú le puedes preguntar a mi esposo. Yo hago eso con él algunos días. Yes, I do. And even my youngest child, Aún con mis hijos más chicos,
Yesterday, she just sent him, this made me feel happy, this made me feel sad. We don't even have to ask anymore. Me dijeron, "Ah, eso me hizo sentir feliz, eso me hizo sentir triste, no me pregunten hoy." It works very well, and they start to feel. They know their emotions. Y esto es algo muy bueno porque comienzan a sentir emociones. Because the biggest problem in marriages Porque el mayor problema en los matrimonios is miscommunication. es la falta de comunicación. It's bad communication. Una comunicación mala. And I know many women says, "Oh, I just want to go to a workshop for communication in my marriage." Y yo sé que muchas mujeres dicen, yo quiero ir a este taller que me enseña a comunicarme bien con mi esposo. Ladies, remember, Mujeres, recuerden they are shoulder to shoulder. que los hombres son de hombro a hombro We are face to face. y nosotros somos seres de cara a cara. He wants to be with you, Los hombres quieren estar contigo, but don't talk. pero no hablar contigo. Okay. Then, the last one, develop basic life skills and competencies. El último punto, desarrolla habilidades de vida básicas y competencias de la vida. Yes, so this is where you encourage your child to explore. Y aquí tú vas a animar a tu hijo a explorar. Give them small tasks. Dale algunos pensamientos pequeños. They will ask you, "Mommy, can I make salad?" Te van a decir, mamá, ¿cómo voy a hacer una ensalada? Many moms say, "No, no, 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 you're going to cut yourself." Muchas mamás dicen, no hagas nada porque te vas a cortar. Or mommy feels like, "I don't want to clean up the mess." Ay, no, mamá se siente cansada, no quiero recoger después todo el tiradero que hagas. Intentional, clever moms, Pero las mamás que son intencionales e inteligentes, you give them something to do. les van a dar algo que hacer a sus hijos. And then you affirm that child for what he did. Y después tú afirmas ese trabajo que el niño ha hecho. He messes up that cucumber totally, A lo mejor este pepino está completamente destruido. but you call daddy, "Daddy, daddy, come look. Pero llamas a papá y le dices, papá, ven a ver. Isn't this salad amazing? Look how beautiful it is." Mira qué hermosa hizo la ensalada. It was her, she did it. Ella hizo la ensalada. Wow, well done. Muy bien hecho. You are a clever girl. Wow, eres una niña muy buena. And why do I also say you're a clever girl? Because in the time frame from 0 to 5, a lot of intellectual development takes place in a child's brain. ¿Y por qué digo por qué afirmo que es inteligente, que es buena o bueno? Porque en el cerebro en esta etapa de 0 a 5, muchas de las conexiones intelectuales comienzan a ocurrir. So when I affirm by telling that child you are clever, then I am really enhancing the ability for the neurons to connect. Y si yo afirmo a mi hijo, a mi hija, que son buenos en algo, ellos realmente van a tomar eso y lo van a engrandecer. But sometimes we as women or mothers, we feel a little bit lazy. Pero a veces como mujeres o como madres nos sentimos un poco, And then we say no very easily. con flojera. Y entonces decimos, no lo hagas mejor. Mommy, can we bake a cake? Tus hijos te dicen, mamá, ¿podrías cocinarme este pastel? And now you think, oh. Y tú piensas, ay, no. Now next time she asks or your son asks, you must think, La siguiente vez que tu hijo o tu hija te pregunte o te diga que hagas algo así, piensa, this is an opportunity esta es una oportunidad, because I'm going to work with my child's development. porque estoy trabajando en el desarrollo de mi hijo. Just by doing a recipe Solamente por seguir una receta. and following the steps, Y mientras seguimos los pasos de la receta, I am teaching my child emotional intelligence. yo le estoy dando a mi hijo, le estoy enseñando inteligencia emocional. And by telling him to try, I am developing his basic competencies. Y cuando le estoy enseñando a hacer esas cosas, estoy desarrollando capacidades básicas de la vida. See, we have to be intentional mothers. Recuerda, tenemos que ser madres intencionales. Yes. Do I? Yes, I don't know if you're going to start. And do I talk with you on the next slide? Oh, you've got your own one. So to the men, Así es que a los hombres, if Riette tells the women si mi esposa les dijo que las mujeres they need to have soft eyes, tienen que tener ojos suaves, it means we have a job to do. eso quiere decir que nosotros también tenemos un trabajo que hacer. Because as men, we create the space.
Porque como hombres creamos el in the espacio first 5 years of our children en los primeros 5 años de nuestros hijos that the mother's condition can be calm para que la condición de las madres pueda ser una condición de calma, and peaceful una condición de paz, and well rested. un lugar donde haya armonía, tranquilidad y paz. I hear many times Pero ¿qué escucho? Muchas veces escucho the mommy needs to wake up at night, que la mamá se tiene que levantar a she medianoche, needs to breastfeed, tiene que alimentar al bebé, she needs to change the nappy, tiene que cambiarle el pañal, she needs to try and sleep, tiene que hacerse cargo del she has bebé. to wake up in the morning, Después en la mañana siguiente se make vuelve a sure that there's despertar, breakfast, se asegura de que haya desayuno, clean the house, tiene que volver a limpiar la do the casa, washing, tiene que lavar todo lo que estaba ahí, go to work, se va a trabajar, come back, regresa, breastfeed, vuelve a change alimentar al nappies, bebé, vuelve a cambiar el pañal. and you know what the men do? ¿Y sabes qué es lo que hace el hombre? They think they do enough because they went to work and come back. Creen que hicieron más que suficiente porque ya fueron a trabajar y ya regresaron. 1 year later, the woman is tired. Al año siguiente la mamá va a estar The cansada. eyes become hard. Los ojos ya no van a ser suaves, van a ser And duros. she cannot empower the little girl. Y ya no va a poder empoderar a la niña como le There's no decía. emotional connection Ya no hay conexión emocional. because she's irritated. Porque ya está cansada, She's angry. ya está enojada. Whose mistake was it? ¿Y quién es The man. el responsable The de esto? husband. El hombre, el esposo. So men, we have to own up. Es que hombres necesitamos We levantarnos have to create a space for the mothers to care for the children. y tenemos que crear espacios seguros para que la mamá pueda cuidar de sus hijos. If she breastfeed, Si ella alimenta al bebé, you change the nappy. tú vas a cambiar el pañal. Don't swap it around. No lo cambies, ¿ok? It won't work. Porque no va a funcionar bien cuando son bebés. All right? But we ¿Está have to bien? do our job. Pero tú tienes que hacerlo. Now, so first 5 years, mother's voice, very important. Los primeros 5 años, la voz de la madre es muy importante. Intellectual capacity is formed in the first 3 years. Las capacidades intelectuales se forman en los primeros And we 3 create a años. space for this to happen. Y tú y yo, como hombres, tenemos que crear el But espacio now para from que the esto age of ocurra. 5 to 11, Después de la edad de 5 a 11 años, let me just, do you have the next one up there? Yeah. ¿tienen la siguiente diapositiva? From the age 5 to 11, the father needs to do certain things. De la edad de 5 a 11 años, los padres tienen que hacer And now ciertas the cosas. mommy needs to support the father. Y ahora es la mamá quien tiene que apoyar al In the papá. first 4 years, En los primeros 4 años, the baby always wants mommy. el bebé siempre quiere estar con la Have you mamá. ever seen if a mommy picks up a young baby, ¿Te das cuenta? Si una mamá levanta un they bebé hold them like this with the face turned towards them like this. y el bebé la está viendo a ellas así. But when the father picks up a baby, Pero ¿cómo levanta el papá al picks bebé? him up like this, Lo levanta así. and the face looks there. Y la cara está viendo hacia afuera. Because mommy nurture and care, Porque la mamá cuida y nutre, but father teaches the child to face life. pero el padre le enseña al hijo a enfrentarse a la This vida. is why we even carry our children different. Es por eso que aún la forma en la que cargamos a los hijos es Mommy, diferente. internal investment. La mamá trae al niño adentro, Daddy puts the child on the shoulders después se pone to see twice as far. el papá se pone a los hijos en el hombro para que pueda ver al horizonte. It is a different approach. Es algo diferente. In the first 5 years, intellectual capacity is formed. En los primeros 5 años, las capacidades intelectuales son formadas. And remember what Riet said. Y recuerda lo que dijo mi esposa. First building block, intimacy. Primero, la intimidad. Then industry versus inferiority. Después ya que no se sienten inferiores. This child needs to feel, I'm allowed to be here, I can do this. El niño se tiene que sentir seguro, tiene que decir, puedo hacer esto, lo puedo hacer. But then when daddy takes over from 5, Pero después, a los 5 años, cuando el papá first comienza of a tomar all, lugar, the father needs to understand that the voice of the father lo primero que tiene el papá que entender es la voz del padre. does a lot to develop the child. Hace mucho para el desarrollo de los niños. The affirmative words of a father is crucial. Es que las palabras de afirmación de los padres son cruciales. If a son does not or the daughter does not hear the father say you are good enough, Si el hijo o la hija no escucha que su papá le dice, eres suficientemente bueno, you can do this, puedes hacerlo, you are significant. eres una persona importante. If they don't hear it from father, Si no escuchan esto de su papá, only for mommy, solo lo escuchan de su mamá, they grow up with insecurity. crecen con inseguridades. When they're teenagers,
cuando son adolescentes or young adults, o cuando son adultos they jóvenes, feel inferior. se sienten inferiores. It looks like humility, but it's not humility. Se ve como humildad, pero no es humildad. Inferiority is not humility. La inferioridad no es lo mismo que humildad. It is a broken insecurity Es la inseguridad es algo roto, because the father did not use his words well. porque el padre no supo cómo usar sus palabras de la manera correcta. In neuroscience, En la neurociencia they've proven the following. probaron lo siguiente. If you have a group like this, Si tienes un grupo como so este, the pastor leads his people, el pastor está guiando a su and he gente wants the people to be positive, y quiere que la gente sea to positiva, be focused. que la gente se enfoque. There needs to be a ratio of 3-1. Tiene que haber un radio de 3 a 1. 3 positive affirmations to the people 3 afirmaciones positivas que va a dar a la gente versus 1 negative correction. en contra de una corrección negativa. Otherwise, the people go in a downward spiral. Si no hace esto, la gente va a ir hacia abajo. It's the same in your work environment. Es lo mismo que It's the same ocurre in a sports team. en un equipo de trabajo, en un In a equipo de marriage between deportes. husband and wife. Lo mismo que ocurre en un matrimonio. 4-1. 4 a 1. For every 1 negative statement that we make, Por cada uno de las cosas negativas que we need digamos, 4 positive affirmations. necesitamos 4 afirmaciones positivas que We decir. have to sometimes be negative and have a corrective nature. Desde luego, tenemos a veces que ser negativos para corregir algo, But then we need 4 positive statements in the bank. pero entonces necesitamos hablar 4 aspectos positivos de lo que han hecho. If your wife does not believe she is beautiful, Si tu esposa no cree que es hermosa, it's because you did not tell her enough. es porque tú no le has dicho lo suficiente qué hermosa que es. To the men, A los hombres. have you seen sometimes your wife get dressed in the morning ¿Has visto cómo se viste tu esposa en la mañana? and then she does a crazy thing? She does a crazy thing. Y ella hace esas cosas locas. She asks you, how do I look? Te pregunta, ¿cómo me veo hoy? You say beautiful. Le dices hermosa. You go away, Y te vas, you come back, regresas she's got different clothes on. y ya tiene otra ropa. Why? ¿Por qué hace eso? Because you did not tell her this enough. Porque tú no le dices que es hermosa lo 4 suficiente. to 1. Acuérdate, 4 a 1. The amazing thing of this science, La cosa increíble de esta ciencia as a father, if you want a positive family, es que tú como padre, si quieres una familia que sea if you positiva, really want to affirm the potential of your children well, si quieres afirmar el potencial de tus hijos, the ratio for families 6 to 1. tienes que hacer 6 positivos contra 1 negativo. 6 to 1. 6 a 1. The father needs to use his mouth and his words El padre tiene que usar sus palabras y su voz 6 times more to build up, 6 veces más para to construir, encourage, para animar, to build character, para construir to carácter, affirm, para to afirmar, create hope, para crear to make them esperanza, believe para hacer que crean the negative correction. que por cada una corrección negativa. We have to discipline. Tenemos que disciplinar. We need rules. Necesitamos We need levantar. values. Necesitamos hacer esto. But the mix should be 6 positive, 1 negative. Pero la combinación correcta es 6 positivos por cada 1 negativo. Quick question, you don't have to answer. Y voy a hacer una pregunta que no tienen que contestar. What is the mix of your house? ¿Cómo está realmente balanceada tu casa en esto? And this is true for the mummies as well. Y esto también va para las mamás. Think of the words you speak every day to your children. Piensa en las palabras que le dices a tus hijos todos los días. Think of the words you speak to your husband or your wife. Las palabras que le dices a tu esposo o a tu esposa todos los días. What is the ratio? ¿Cuál es el radio aquí? Because children do what they see, Y recuerda que la gente hace they follow the parents, lo que los niños hacen, lo que ven que hacen sus papás. but they become what they hear. Pero ellos se convierten en ¿qué? Can I say this again? ¿Lo puedo repetir? Your children do what they see, Tus hijos van a hacer lo que ellos ven, el so ejemplo. they follow you. Te van a seguir a ti. And then they become Y entonces ellos se convierten what they hear you tell them. en lo que escuchan que tú les dices. This is why sometimes we see a 4-year-old child Es por eso que vemos a niños de 4 or a años 7-year-old child o niños de 7 años walking around with a cell phone on the ear, están todo el tiempo con su celular en el oído. because when daddy comes from work, Porque cuando papá regresa del he trabajo, comes into the house él va a entrar a la casa with the cell phone on the ear. hablando con el teléfono. What is he communicating? ¿Qué está comunicando? This is more important than the family. Esto que estoy haciendo es más importante que la familia. 5 years later,
5 años más tarde, the child thinks the phone is more important than you. el hijo también va a creer que el teléfono es más importante que el Ya. padre. Teenagers, Los adolescentes more important than you. creen que el teléfono es más importante Where que did tú. they see it? ¿Por qué? Porque ¿dónde aprendieron esto? From you. De ti mismo. So the father needs to affirm the potential of his child. El padre tiene que afirmar el From the potencial de age los of hijos. 5 all the way through, Desde la edad de 5 años. this is the hasta- most important thing. Your words, your words, your words count. Eso es lo más importante, tus palabras, I lo que work with dices. men, they are 40 years old, 50 years old, 60 years old. Trabajo con hombres que tienen 40, 50 o 60 años They still believe they are useless. y siguen creyendo que son inútiles. And when we talk about this, they remember one statement where the father said, "Oh, you are stupid. Y recuerdan, cuando estamos hablando de eso, recuerdan que una vez su padre le dijo, eres un You tonto, are useless. eres un inútil. Why did you do it?" ¿Por qué hiciste esto de esta manera? It goes in here. Y eso entra, penetra sus And this is what they emociones. become. Y eso es lo que ellos se convierten. Yes or no? ¿Es cierto o falso? The second thing that is very important, La segunda cosa es muy it's importante. the father's role Es el rol del to padre. develop the spiritual reality of this child. Es el papel del padre el desarrollar la vida espiritual del It hijo. is not the job of the pastor. No es el trabajo del pastor. It's not the work of the school. No es el trabajo de la escuela. It is not the sole work of the mommy. No es el trabajo de la madre It's solamente. the work of the daddy to lead the spiritual example in the house. Es el trabajo del padre el guiar este ejemplo o el dar este ejemplo espiritual I en la can casa. train you so much on that, but my question is, fathers, Te puedo dar mucha información sobre esto, pero la pregunta es, are you padres, the first spiritual example in the house, or is it the mother? ¿eres tú el ejemplo espiritual de la casa o es la mamá? Are you following your wife to church, or is she following you to church? ¿Acaso estás tú siguiéndola a ella a la iglesia o ella te está siguiendo a ti a la iglesia? It's your responsibility. Es tu responsabilidad. The next one, sex education. La número 6, educación. Now, I can keep you busy for a full Saturday on sex education, Yo te podría dar un gran ejemplo, hablarte todo el día sobre esto, but I can make one statement. pero déjame dar una sola afirmación. We always say 8 is too late, which means Siempre decimos, a los 8 es muy tarde. ¿Qué quiere when decir esto? your child turns 9, Que cuando tu hijo tenga 9 años, the father should have already had the sex conversation with his son, el padre ya debió de haber tenido la conversación sexual con sus hijos and the mother with the daughter. y la madre con la hija. Why do I say this? ¿Por qué digo estas There's cosas? something called the law of firsts. Porque hay algo que se llama la ley del primero. The first time I do something or hear something or experience something La primera vez que ve algo, escuche algo, ve algo, o experimente becomes algo, the default file esa es la prueba principal, el through which I original. will measure every other time I do it, I measure it or feel it. Y cada vez que vea o lo experimento otra vez, voy a medirlo conforme al original. Which means the way your child understands sex and the concept of sex Lo que quiere decir que lo que tu hijo sepa o el concepto que él tenga sobre el sexo will depend on where he or she hears it for the first time. dependerá de dónde aprendió o escuchó eso por primera If vez. you want to create a biblical, godly concept of sex in your child's mind, Si tú quieres crear un concepto bíblico y sano del sexo en tus hijos, you cannot leave it for the cell phone, no puedes dejar que lo aprendan de you sus cannot leave it celulares for the school, o que lo aprendan de la or the escuela friends, o or de the sus family. amigos o la familia. It is your job. Es tu trabajo. If you don't do it by 9, Y si no lo has hecho cuando tienen 9 años, you will most probably be too late. lo más probable es que ya vayas muy tarde. You say, not my child. Y dices, no, no con mi hijo. Well, maybe you have a firstborn and he's 9. O a lo mejor tienes al primero, a tu primogénito que ya tiene 9 Very años. innocent. Es muy inocente. He goes to school. Él llega a la escuela, He's got a 9-year-old friend. tiene un amigo de 9 años. But this guy has got a 12-year-old brother Pero este niño de 9 años tiene un hermano de 12 and a 14-year-old brother. y un hermano de 14 He años. talks about sex with his friends or his father. Ellos hablan de sexo con sus amigos. The 12-year-old hears this. El de 12 años lo escucha He tells his younger brother of 9. y le va a contar esto al niño de Now, 9 this años. young child Este niño de 9 años teaches your young boy le va a contar a tu hijo pequeño inocente about sex. sobre el sexo. By the age of 16, Para cuando tenga 16 años, he's addicted to pornography ya va a ser un adicto a la pornografía. because the default file is wrong. Porque la original fue de donde lo escuchó. You know why pornography is the biggest addiction in the world today? ¿Sabías que la pornografía es la adicción más grande el día de hoy? You know why sexual immorality is high? ¿Sabes por qué la inmoralidad sexual es tan alta el día de hoy? Because fathers and mothers
aborted their responsibility Porque padres y madres decidieron abortar su responsabilidad of training the next generation about sex. de entrenar a la siguiente generación sobre el sexo. I won't say more. No voy a decir más sobre eso. It's a responsibility of the father Es tu responsabilidad como padre to make sure his son is trained from age 9 de asegurarte que tu hijo esté entrenado desde los 9 años and to make sure that the mummy y asegurarte que has la the mamá conversation with the daughter. tenga una conversación con su hija. And we can help you on this, but for now, this is what we have. Podríamos ayudarte más al respecto, pero por este momento es todo lo que voy a decir. Emotional regulating skills. Eh, um, 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 The father needs to be an example regulaciones de las emociones. El padre tiene que ser el of ejemplo emotional stability. de la estabilidad emocional. Because this young child finds the stability within his father. Porque este niño tiene que encontrar la estabilidad en su padre. If the father is the stable, safe place, Si el padre es el lugar estable, and if the father is available for the child to have conversation, y si el padre está disponible para que el hijo venga y tenga una conversación con él, the child trains or develops the skill to emotional regulate el hijo va a aprender a regular sus emociones in the safety of his father. en la seguridad del padre. So some exercises is to wrestle on the carpet, Algunos ejercicios son hacer luchitas ahí en el tapete, but probably the best thing pero a veces lo más grande is to have long conversations with your children. es tener grandes conversaciones muy largas con tus hijos. How do you feel, my little boy? Dile, oye, ¿cómo te sientes hoy, hijo? Come sit here with daddy. Ven y siéntate aquí con papá. Come on, my little girl. Ven aquí, hija. Come cry on daddy's shoulder. Monta, puedes subirte en mí. How many hours ¿Cuántas horas? have our daughters cried on my shoulder? Mi hija ahora ha llorado en mis And hombros. today, my 16-year-old daughter, Y hoy mi hija de 16 años, when it's really tough at school, cuando las cosas se ponen muy difíciles en la escuela, she would come to me. ella va a venir conmigo. She would sit next to me. Se va a sentar junto a mí Say, Daddy, y va a decir, papá, my emotional tank is so full. mi tanque emocional está And I tan would just cargado. hold her. Y la voy a agarrar, la voy a abrazar. Please cry a bit. Y decir, puedes llorar. The tears will go. Y solamente va a llorar. 5 minutes later, she will feel better. Y a los 5 minutos se va a sentir mucho Daddy, you mejor. are the best daddy. Y decir, gracias, padre. It's a job of the father, not the mother. Este es el trabajo del padre, no de la madre. I want to make a comment. Déjame hacer un comentario. The father is the emotional thermostat of the house. El padre es el termostato emocional de la casa. We set the climate. Nosotros decimos cuál es el clima de la The casa. mother is the emotional thermometer. Y la mamá es el termómetro de la casa. She can measure the climate. Ella puede medir el clima. But as men, we cannot leave the job to our wives. Pero nosotros como hombres no le podemos dejar el trabajo a las mujeres, a las mamás. The way we leave the house, Se va a ir de la casa the way we come back, y cuando él regrese, matters. lo que él hace importa. Especially when that child is between 5 and 12. Especialmente cuando tu hijo o tu hija tengan entre 5 y 11 And años. also identity. La identidad Identity is formed by the way the father works with the child. es formada por la forma en la que el papá habla con los hijos. So gender identity gets formed from very early on. La identidad de género se forma desde una edad muy temprana. Everything we do, everything we say, even before birth, Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, aún All desde the antes way del through. nacimiento, hasta todo el all tiempo, the words that the father speaks, todas las palabras que el padre the habla, example he shows. el ejemplo que él demuestra. But one of the, or three of the most important things to create identity. Pero 3 de las mayores cosas en las que debemos de crear There's identidad primary identity, es la identidad primordial, my identity in Jesus, es mi identidad en Cristo Jesús. Son of God, Yo soy un hijo de Dios, new creation, una nueva criatura. right? But secondary identity, La segunda I am identidad, a person. yo soy una Who am persona. I? ¿Quién soy? It's the father's job to create this in the child. Y es el trabajo del padre crear esa identidad en el hijo. Three very important things. 3 cosas muy importantes. Values. Los valores. The values we live by. Los valores por los que vivimos. If I go to your child now, Si yo voy y le pregunto a tu hija ahora, give me 4 or 5 values of your family. dame 4 o 5 valores de tu familia. If they cannot tell me within 3 seconds what is the 5 values of the family, Si no me pueden decir en 3 segundos los 5 valores de la it familia, means your family does not have values. quiere decir que tu familia no tiene valores. If I say, tell me what's your values of your family, sir, Si yo te digo, Señor, cuénteme, ¿cuáles son los don't valores de tell tu me, familia? oh, Christian values. No me digas, "Ah, los valores What does that cristianos". mean? ¿Qué quiere decir The eso? Bible is this thick. La Biblia es así de gorda. What do you believe is true as a Christian person? ¿Qué tú como cristiano crees que es verdad? And as fathers and mothers, we train our families Y como padres y madres with entrenamos a la values familia. how to live this. ¿Cómo vivir la vida con esos The valores? father should lead this.
El padre es el que tiene que guiar Because esto. if we have values, Porque si tenemos valores, then through our value system, después a través de nuestro sistema de valores, we choose friends. escogemos a nuestros amigos. And through our value system, Y a través de este sistema de valores, we make decisions. tomamos decisiones. Let me give you the summary of secondary identity. Déjame darte el resumen de esto. The values we live by, Los valores por los que vivimos, the friends we spend time with, los amigos con los que pasamos tiempo the decisions we make. y las decisiones con las que tomamos. It's a father's job to regulate. Y es el labor del padre hacer esto. So, there's much more to say. Hay mucho más que puedo decir de But esto. the father, the last thing of men, the most important thing of the father is presence. Pero lo más importante de que, hombre, les estoy hablando a ustedes, que los padres puedan estar presentes. You cannot lead your wife, No puedes dejar a tu you cannot esposa. lead your children, No puedes dejar a you tus cannot hijos. develop them well No los puedes hacer que se desarrollen bien. if you are there Si tú no estás ahí, but not there. pero no estás ahí al mismo tiempo. Your presence matters. Tu presencia, estar presente Your importa. family wants your closeness. Tu familia quiere que estés cerca de ellos. Your family wants to see your eyes. Tu familia quiere ver tus ojos. And your family wants to know that you hear them. Y tu familia quiere saber que los escuchas. Then you win the game. Y entonces así has ganado el juego. But in too many homes, Pero en muchas casas we have men sitting there like robots. tenemos ahí a los hombres sentados nada más, They make money, queriendo hacer dinero, but they mean nothing. pero no significa nada. Excuse for men. Y es una excusa esto para los hombres. Excuse for a father. Eso no es una excusa para los padres. Do you get that? ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Now, if you put on the next slide, Si pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. all these things that we talk about Todas estas cosas que hemos hablado, means we need specific investments quiere decir que tenemos que poner ciertas in very specific years of a child's life. inversiones específicas en años específicos de nuestros So hijos. after this one, I will tell you the most 4 important roles of a father out of the Bible. Después de eso te voy a decir los 4 roles más importantes de un But hombre I want según to la ask Biblia. you just to share quickly the 5 roles of a mother. Pero primero le quiero pedir a mi esposa que comparta los 5 roles de la madre. Okay. So I already spoke a lot about what a mother needs to do. Ya hablé mucho sobre qué es lo que tiene que hacer una madre, But I think here I just want to emphasize the fact that many families Pero have, quiero- have single mothers. pero quiero enfatizar el hecho de que muchas madres, muchas familias son compuestas por una madre soltera. And these days, many mothers at home have a dad, but he works in a different city or he lives in a different country. Y yo sé que en nuestro mundo hay muchas personas que tienen un papá, pero a lo mejor vive en otra ciudad o trabaja en otro lugar. And then the father returns every 4th week or 2nd month for a bit, and then he goes again. Y a lo mejor el papá solamente regresa cada 4 semanas o cada 2 meses, está un ratito ahí y se vuelve a ir. And these are also single mothers. Y al final del día también son madres solteras. And the problem is, how do we, as a community and as a church, support single families? Y la pregunta para nosotros es cómo como iglesia y como comunidad ayudamos a las madres solteras. You see, because we think that we need to give them a father or a quick fix of a new husband. Porque creemos muchas veces que tenemos que componer esto dándoles un nuevo padre o una Bec- figura nueva. Because that mother, if you look at those years from 0 to 11, she needs to be the mom and the dad in the home. Porque si ves de lo que estamos hablando de las etapas, de los 0 a los 11, ella tiene que ser la mamá y el papá de la casa. She has 2 hats, mommy and daddy. Ella tiene dos gorras, el papel de mamá y el papel de papá también. The most important thing for the children Pero lo más importante para los hijos is to see a healthy family in action. es que puedan ver una familia sana en acción. So you don't have to borrow a dad or buy a husband. Es que no tienes que tomar prestado un papá de alguna parte o ir a comprar a un esposo. You have to be in a church family where there are healthy families around you. Puedes venir a tu familia, que es la iglesia, donde hay muchas familias sanas a tu alrededor. And they, as a family, adopt a single family. Y ellos como una familia adoptarán a la familia que es de una madre soltera. What do I mean with that?
¿Y a qué me refiero con esto? I mean that they invite them to their home so that their children can see how a father talks to a mother, Me refiero a que ellos van a invitar a esas familias a sus casas para que los niños vean cómo un padre habla con una madre, how the father works with his children, cómo el padre habla con los niños, and they will see how it ought to be. y ellos verán cuál es el diseño. That is the most important thing for single moms. Eso es lo más importante para las madres solteras. But we as healthy families around them, Pero nosotros como familias sanas que estamos rodeando a esas personas, we have to notice where can we help, where can we invite. tenemos que darnos cuenta cuáles son las áreas en las que podemos ayudar, cómo podemos envolvernos o ayudar a esas personas. So that just by us as a family living, we can model to their children how to live. Para que nosotros, simplemente por la forma en la que vivimos como una familia, podamos modelar a esos niños cómo vivir la vida. So a mother has got 5 roles. La mamá tiene 5 roles. The first one is to validate the father. La primera es validar al padre. Now, this is not the way that many mothers think of, you know what, my husband is abusive, how can I support my husband? Y no estoy hablando de que si un papá es abusivo, que la mamá tenga que ayudar o soportar a esto. You see, your children are watching you, Porque también tus hijos te están viendo. and they can see how you validate your husband. Ellos van a ver cómo tú validas a tu esposo. Is it in a negative way or is it in a positive way? ¿Lo haces de una manera negativa o positiva? Because this will teach them about life. Porque eso les enseñará a ellos sobre la vida. And many times I will teach the ladies in my training that, you know, if there's nothing to validate your husband for, Y muchas veces les enseño a las mujeres del entrenamiento, si no hay nada por lo cual puedas validar a tu esposo, then look, you know, just look further down the line and do it as if you are doing it to the Lord. entonces ve más allá y hazlo como si lo hicieras para el Señor. Because in the Bible, there's a verse Porque recuerda en la Biblia hay un versículo where it says, even for those that you do, those that is the least worth of receiving, even if you do it to the least of them, you are doing it to me, God says. Porque Dios dice, por cuanto lo hiciste por uno de esos pequeñitos, es como si también lo hicisteis por mí. So if you are honoring and validating your husband, you are doing it unto God. Es que si tú estás validando a tu esposo, estás haciéndolo para el Señor. And you are modeling the right way to your children. Y tú le estás enseñando a tus hijos cómo hacer esto de la manera correcta. You are actually sowing the seeds in their life for their marriage one day. Y lo que tú realmente estás haciendo, estás plantando las semillas para que un día florezcan en su matrimonio. And seed will always have a harvest. Y recuerda siempre, toda semilla tendrá una cosecha. But one thing we must realize, Pero una cosa que tenemos que darnos cuenta, sometimes you will not eat the fruit, muchas veces no comerás el fruto, but your generation will. pero tus generaciones lo harán. You know, you can sow the seeds and keep on sowing the seeds of validating the father in front of the children. A lo mejor tú vas a estar sembrando una y otra vez las semillas de validar al Padre en frente de tus hijos. And maybe in the generations to come, there will be a lot of fruit for your children. Y a lo mejor en los siguientes años, en las siguientes generaciones, habrá mucho fruto para tus hijos. See, so we have to realize that everything we do unto God. Y tenemos que darnos cuenta que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Then the role number 2 is to impart intimacy. El segundo papel de la mamá es impartir intimidad. And again, the way that you and your husband model intimacy in your home, having friendly eye contact, that is what teaches your children about intimacy. Y la forma en la que tú te relacionas con tu esposa, la forma en la que tú tienes intimidad con tu esposo, al tener unos ojos amables, unos ojos que se aman el uno al otro, es la forma en la que ellos van a aprender a tener intimidad. Children watch your eyes. Los niños están viendo a tus ojos. I remember there were times when we had a bit of a fight, Recuerdo que había tiempos en los que nosotros nos habíamos peleado. and then the children came back, so we were not fighting anymore. Mis hijos regresaban a la casa, ya no nos estábamos peleando. Now you're not talking to each other, but you're not fighting, so there's nothing that the children can see. No, estamos hablando normal, no nos estamos peleando. Supuestamente los niños no podrían ver que pasó The algo. first child will enter, she go like this, she says, "Did you fight?" Y entran los niños a la casa y nos ven y dicen, ¿se pelearon?
They are just genius, your children. ¿Y qué es? Es porque tus hijos son unos genios. And they said, no. No, ¿verdad? Nos Oh, decimos- no, you lie, mommy. What happened? y le decimos, no, no nos peleamos, mamá, estás mintiendo. ¿Qué pasó? They are watching you. Porque tus hijos te observan. Even the small ones, they are watching you. No importa si son los más chiquitos, te van a observar. Okay, I spoke a lot on intimacy. Can you tell me what is the most important thing for intimacy? Number one? ¿Recuerdan que hablé mucho sobre intimidad? ¿Me pueden repetir qué es lo más importante de la intimidad número 1? Intentional. Number Intencionales. two, Número 2, eye contact in a contacto loving visual eyes. de una Yes. forma amorosa. Okay, number three, providing nurture and care, speaking emotions, like I told you. Number four, maintaining social network. Now this, oh, I forgot I've got Ok. translated. Número 3, proveer y cuidar y nutrir a las personas. Número 4, conexiones emocionales, conexiones sociales. You are the connector in your home. Tú eres esta persona que nutre en tu casa. You bring the family together. Tú eres la que va a reunir a tu familia. And then making a home, Y ahí, en hacer hogar, the home must be a place where everybody wants to be. el hogar es ese lugar donde toda la gente quiere estar. It must be the place where your husband want to return to. Tu hogar tiene que ser ese lugar donde tu esposo quiera llegar a. Where your teenager can go to the fridge and eat as much as he likes. Que tu hijo adolescente pueda ir a tu refri y comer lo que él quiera comer. And where everybody feels safe. Un lugar donde todos se sientan a salvo de ser. Okay, so that's the... Is it on? Yes. That's the roles of the mother. If Is that- that is not there, Es el papel de la mamá. Si el papá no está ahí, a mother wound will form. la mamá lo va a hacer. Insecurity. ¿Qué va a crear esto? Una And inseguridad. the same with the father. The father has 4 roles. Lo mismo ocurre con el padre. El papá tiene 4 papeles. And in a moment I will show you this. Y en algún momento voy a compartir esto. But if the roles are not invested in the children, a father wound is formed. Pero si estos papeles no se cumplen en la vida del hijo, ¿qué va a pasar con el hijo? Hay una herida en su corazón. Which forms an insecurity. Y esta herida va a crear una inseguridad. And those insecurities forms a false picture of self. Y esta inseguridad va a crear una imagen retorcida de sí mismos. If you put on the next slide, I want to quickly show you how this works. Y si ponen la siguiente diapositiva, quiero mostrarles cómo se ve esto. So 0 to 2, De 0 a 2, 0 to 2, de 0 a 2 años, God created all human beings Dios creó a todos los seres humanos with a basic need con una necesidad básica of intimacy, de intimidad, belonging, de pertenecer, trust. de confiar. There's something in here that wants that in the first 2 years. Hay algo que quiere esto dentro de ti en los primeros 2 años. If a child does not get this from mother and from father, Y si tu hijo no recibe esto del papá o de la mamá, a wound is formed in the heart. una herida será creada en el And the corazón. wound is called rejection. Y la herida se llama rechazo. Some people grow up with a mommy and a daddy in the house, Muchas personas crecen con el papá y la mamá en la casa, but they feel rejected. pero se sienten rechazados aún They así. feel like orphans Se sienten como huérfanos, because intimacy was not imparted. porque la intimidad no era Now, importante en la If casa. the basic need is intimacy, Si la necesidad básica es la intimidad and I get the wound of rejection, y tengo la herida del rechazo, then I form an excessive need. entonces formo una necesidad excesiva. And this is not from God. Y esta necesidad no es God de gives the Dios. basic need. Dios, ¿qué es lo primero? And because of the hurt, Y por cuanto hay una herida, the devil works on the hurt el enemigo va a trabajar con and esa he herida creates an excessive need. y él va a crear una necesidad excesiva. Basic need, La necesidad básica intimacy. es la intimidad. Excessive need, La necesidad excesiva o compulsiva acceptance. es la aceptación. I want to be accepted. Yo quiero ser acepto. False self. Y creas un falso yo. I am what other people think of me. Yo soy lo que los demás piensan de mí. Think of teenagers. Piensa en los adolescentes. Why do so many fall into alcohol, Porque hay muchos adolescentes que drugs? están cayendo en las manos de la Sex. adicción de drogas, Crazy alcoholismo, things. sexo. Because they want acceptance. Porque ellos quieren ser They aceptados. want everybody to like them, Quieren que todos sus amigos but les in an caigan bien. excessive way. Pero es una necesidad adictiva, So compulsiva. now the false self in the mind, Y ahora tienen un falso ser en su mente. my identity is what other people think of me. Y dicen, mi identidad es lo que ellos dicen quién yo soy. They do everything Ellos hacen todo for everyone para todas las personas, so that people can like them. para que ellos les caigan bien a los demás. I see this everywhere. Yo lo veo en todas They partes. grow up as adult people.
y después crecen como adultos these people can never say no. y esas personas no pueden decir no. You find them in church also. También hay personas así en la They just iglesia say yes for everything. que te van a decir sí para todo. We think they are great servants. No, they have an insecurity. Creemos que son grandes siervos, pero no, son personas con muchas inseguridades. You see? What about the next one? ¿Qué hay de lo siguiente? Because from the age of 3 to 5, Porque de la edad de 3 a 5 años there's a basic need of capacity. hay una necesidad de capacitación. The child wants to feel that I am okay, I can do this. El niño tiene que decir, sí lo puedo hacer y soy capaz de hacer esto. That's why Ed said we have to train them basic competencies. Es por eso que dijimos que tenemos que enseñarles competencias básicas de la vida. They do something, Ellos hacen algo, they try, intentan hacer and algo. mommy and daddy says, well done, well done. Los papás dicen, sí, muy bien hecho, hijo. And they feel, hey, I can do this. Y los niños se sienten como, sí The lo puedo hacer. capacity is formed. Porque hay un potencial que está siendo If this formado. does not happen between the ages of 3 to 5, Si esto no ocurre entre los 3 y 5 años, there's a wound that will form inside. hay una herida que se ha creado en el interior. You feel incapable, Te sientes incapaz, you feel like a failure. te sientes como un fracaso. You see? ¿Te das And cuenta? now an excessive need will form Y hay una necesidad excesiva o compulsiva que se ha to creado. show the world that I am capable. I can. Le vas a decir a todos, yo soy, sí puedo, sí puedo. Now, for people with the insecurity of I will show you I can, Y estas personas que tienen esa seguridad de decirle, yo te voy a demostrar que soy capaz. they live from a false self. Ellos viven desde un falso ser I am what I do. y van a decir, yo soy lo que hago. How many people think they are what they do? ¿Cuántas personas conoces que creen que son lo They que become hacen? their job. Se convierten en su trabajo. They are addicted to titles. Son adictos a los títulos. So I come to you. Yo vengo y me presento. What's your name? ¿Cómo te llamas? What's your name? Samuel. Sam. Sam. Ask me. What's your name? ¿Cómo What's te my llamas? name? Now, if I have the insecurity of I am what I do, Si yo tengo inseguridades, voy a decir I lo que soy. cannot say I am Vian. No voy a decir soy Vian. I am Dr. Professor Vian. Voy a decir, hola, mucho gusto, soy el doctor profesor Vian. Position, Buscamos posiciones, title, títulos. always telling people all the things before the name. Siempre le decimos a la gente todos los títulos antes de nuestro nombre. Those people find it very hard to go on leave or vacation once a year Estas personas no les gusta irse de vacaciones una vez al año, because they think the whole world will be destroyed if they go on vacation. porque se piensan que el mundo se va a destruir si ellos se van de vacaciones. Those people become workaholics Se vuelven trabajólicos and they believe everybody else should become workaholics. y creen que toda la gente tiene que ser trabajólicos como ellos. Listen, that is not biblical. Déjame decirte, eso no es el modelo bíblico. And that is not a gift. Y ese no es un don, That's not a gift. Ese no es un don. It's an insecurity. es una inseguridad. What about this one? At the age 6 to 8, De la edad de 6 a 8, the child needs to hear from the father's voice lo que el niño tiene que escuchar de la voz de su because they padre, have a need or a basic need to feel significant. hay una necesidad básica en el niño de sentirse I am one significante. of a kind. Es decir, yo soy único, I'm okay the way I'm created. soy perfectamente en la This forma is en que what Dios me every creó. human being wants to know by the age 6 to 8. Eso es lo que todo ser humano quiere saber de 6 a los 8 If años. they don't get this, they develop a insecurity. Si ellos no consiguen esto, van a desarrollar una inseguridad. They feel inferior. Se van a sentir inferiores. I'm not good enough. Van a decir, no soy suficientemente bueno. They never open their mouths. Nunca van a hablar. They never contribute. Nunca van a contribuir a la They're too conversación. afraid to come before people Les van a tener mucho miedo de subirse, because they de are inferior. estar enfrente de los demás porque And se it's sienten not inferiores. introvert versus extrovert, no. Y no estoy hablando de introvertidos versus extrovertidos. Many introverts aren't introverts. Muchos introvertidos y extrovertidos They are just inferior se sienten inferiores because they never believe that they are significant. porque nunca creyeron que son significantes, que tienen Because of a valor. father that never told them. Porque su papá nunca les dijo eso. I'm an introvert, Yo soy un introvertido, but I learn how to function as an extrovert pero sé cómo funcionar como un extrovertido. because I know in Jesus I'm significant. Porque sé que en Jesús encuentro mi significado y mi So now valor. if I have that insecurity, you know what will happen? Y si, An excessive need will develop. y si tengo esta inseguridad, ¿sabes que se va a desarrollar? Una necesidad excesiva se va a I want to desarrollar. show that I am valuable. Le quiero mostrar a todos que yo valgo. What is the false self? ¿Cuál es el falso yo? I am what I have. Yo soy lo que tengo. So those people buy expensive cars even if they cannot afford it.
Entonces estas personas se compran coches carísimos, aun cuando no los pueden pagar. They stay in fancy neighborhoods if they cannot afford it. Viven en los mejores vecindarios, aun cuando no pueden pagar esos The lugares. mummies put the children in very beautiful schools because they must be in that school. Las mamás van y llevan a los hijos a la escuela más cara porque tienen que ser en la mejor They have to escuela. wear very fancy brands Siempre se visten con muchas marcas because I am what I have. porque soy lo que I want tengo. to show I am valuable Y tengo que demostrarle al mundo que valgo because of a father wound. porque hay una herida del padre. Now here's the surprise. From that side, all the way through to this side, Y aquí hay una sorpresa. Desde esta sección hasta esta all of sección, us todos nosotros, fall somewhere in one of those categories every season, every now and then. todos nosotros, no importa dónde estemos, tenemos alguna de esas heridas. I want people to accept me. Quiero que la gente me acepte. I am what I do. Yo soy lo que hago. I am what I have. Yo soy lo que tengo. And the job of the father Y el is to trabajo del lead padre his children es guiar a sus hijos out of that. Very, very important. fuera de ahí, sacarlos de ese lugar. Es muy importante. Now, if you put on the next slide, we are running out of time, so I want to conclude. If you put on the next slide, Podemos poner la I siguiente want to talk diapositiva. about the blueprint of fatherhood. Y ya estamos concluyendo y quiero hablar sobre el diseño de la paternidad. Also, the blueprint for leadership. También sobre el diseño del liderazgo. This is crucial. Y eso es crucial. Matthew 3, verse 17, Mateo 3:17 and Matthew 17:5. y Mateo 17:5. This is where the Father, Es aquí donde el Padre, which is the leader of the universe, quien es el líder supremo del the universo, only one pure Father, el único Padre puro the completamente, perfect Father, el Padre perfecto, speak to his Son, le está hablando a su Hijo, his only pure Son, su Hijo the only unigénito, perfect Son, el único Hijo perfecto, the leader el of the líder universe, del universo, the one that rules all galaxies. aquel que gobierna sobre todas las galaxias. So in these two verses, the Father speaks to the Son. En esos dos versículos el Padre habla con el Hijo. Matthew 3:17, when Jesus was baptized. En Mateo 3:7 cuando Jesús fue bautizado. Matthew 17:5, Mateo 17:5 Mount of Transfiguration. en el monte de la transfiguración. What did the Father say? ¿Y qué es lo que el Padre dijo? Before I tell you, Antes de que te diga, let me make you think. quiero que pienses. Every single time when the Father God spoke to a human being Cada vez que el Padre Dios habló con un humano in the Bible, en la Biblia, the human being heard God speaking, el humano escuchó a Dios hablar, maybe an apostle or the prophet or so, he heard God, el profeta o el apóstol escuchó a Dios and he hablar had to go tell. y tenía que ir a decir a los demás. But in Matthew 3:17 and 17:5, Pero en Mateo 3:17 y 17:5, the Father speaks to Jesus, el Padre habla con Jesús, but the Bible says everyone around pero la Biblia dice que todos los que estaban alrededor could hear the Father speaking. pudieron escuchar al Padre hablar. Why was it different this time? ¿Por qué fue diferente esta vez? Because I firmly believe this is one of the most important conversations in the Bible. Porque yo realmente creo que esta es una de las conversaciones más And for importantes en la that reason, Biblia. God wants everybody to hear it firsthand. Porque si Dios quiere que todos lo sepan, qué tan importante es. So what did the Father say? ¿Qué es lo que el Padre le dijo? The leader El líder of the universe. del universo. He said, Él le dijo, this, he spoke to Jesus, this is my son. The other thing he said is, this is my beloved son. él está hablando con Jesús y dice, está hablando de Jesús, este es mi hijo, este es mi hijo amado, Or this is my son whom I loved. este es el hijo al que amo. Then he said, in him I am well pleased. En él estoy complacido. And then on the Mount of Transfiguration, he added one more. Y en el monte de la transfiguración añadió una cosa más. Now listen to him. Dijo, a él oíd. Let me explain. Déjenme When explicarles. Jesus was baptized, Cuando Jesús estaba siendo his bautizado, ministry on earth did not start. su ministerio en la tierra no había empezado. He was just Jesus. Era Jesús. And in that moment, the Father said, oh, listen everybody. Y en ese momento Dios dijo, escuchen todos. This is my son. Este es mi hijo. Jesus did no miracles by that time. Y Jesús no había hecho un milagro todavía. But the Father said, this is my son, Pero el Padre dijo, este es mi hijo. whom I love. Mi hijo amado. Now, to all of you, A todos ustedes. I want you to close your eyes for a moment. Quiero que cierren sus ojos Just por unos close your segundos. eyes. Cierren sus ojos. Just imagine, E imagínense. dream with me, dream. Sueñen conmigo. You sit in a circle with all your friends, you and 10 friends, Estás en un círculo con 10 de tus amigos. having a conversation. Teniendo una conversación.
Your father comes in, your own father, Tu propio padre entra into the circle. al círculo. And in front of everyone in the circle, Y enfrente de todas las personas ahí, your father, your own father comes to you. tu propio padre viene contigo y He te takes dice, you by the shoulders. te agarra de los hombros. And in front of everybody says, oh, you are my son. Y enfrente de todos dice, oh, tú eres mi hijo, You are my daughter. tú eres mi hija, I love you. te amo tanto. Open your eyes. Abre tus ojos, por favor. How would you feel ¿Cómo te sentiste? if your own daddy just came in front of everybody and said, oh, you are mine? Si tu padre vino enfrente de todos y dijo, tú eres mío. You see, this is what the father did. Eso es lo que el padre hizo. Because when the father said, you are mine, Porque cuando el padre dijo, tú eres if mío, I say you are mine, si yo digo, tú eres mío, I give him identity. yo le estoy dando identidad. Because he becomes my possession. Porque él se vuelve mi posesión. This is identity. Y esa es identidad. So the first job of a father, Así es que el primer trabajo del a padre father confers identity. es que el padre tiene que confirmar o darle The identidad. example of the father, El ejemplo del the padre, words of the father, las palabras del padre, creates identity in his sons and his daughters. crean identidad en los hijos e hijas. The example of a leader, El ejemplo del líder, the words of a leader, las palabras del líder, creates identity in the lives of his followers. crea identidad en las vidas de sus seguidores. Fatherhood and leadership is the same thing. El ser un padre y ser un líder es lo mismo. We are called to create identity. Hemos sido llamados a crear First identidad. job. Second job. El segundo trabajo, Whom I love. ¿a quién amo? This is the son who I love. Este es el hijo, mi hijo amado. Now, if you sit in front of everybody and your daddy comes and says, oh, I love you, Si tu padre viene frente a ti y dice, oh, te amo and he tanto, hugs you, y te abraza, how will ¿qué sentirías? you feel safe? ¿Te sientes seguro? If anybody holds you and says, I love you, you feel safe with that person. Si alguien viene y te abraza y te dice que te ama, te sientes seguro con esa persona. The second job of a father El segundo trabajo del padre is to create a place of safety, es crear un lugar seguro, security. un lugar de seguridad. You know how a father does this? ¿Y sabes cómo el padre hace esto? Number one, Número uno, selfless, siendo, dándose a sí mismo, sacrificial, es sacrificial, one directional, tiene una sola dirección, intentional, es intencional, love. Love. Love, 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 love. amoroso. So, let me say it again. Love. That's love. The definition of love. The father's job, El trabajo del padre, father's second job el is segundo trabajo del padre, to create a space of safety para crear un lugar de seguridad, through loving his children and his wife, a través de amar a sus How? hijos y How should he esposa. love? ¿Cómo tiene que amar? one directional, Su amor tiene que ser de unidireccional, selfless, tiene que ser un amor entregado, sacrificial, sacrificial intentional. e intencional. Secondly, Segundo, by the emotional stability of the father. por la estabilidad emocional del padre, Because the family of the father wants to live in an emotional, safe environment. porque el padre quiere que su familia viva en un ambiente emocionalmente seguro. So the first role, El primer a trabajo del father padre confers identity. es que el padre confirma la identidad. Second role, a father creates security through love. El padre crea seguridad a través del amor. Number 3, Número 3, Father God said, in whom I am well pleased. el Padre Dios dijo, en quien estoy complacido. Jesus did not even do anything grand by that time. Jesús todavía no había hecho ningún milagro grandioso para este tiempo. And the father said, oh, you are okay, I'm pleased with you. Y dijo, oh, estoy tan complacido A contigo. father affirms potential. El Padre afirma. It's the job of the father and the leader Es del trabajo del Padre y del líder to lift the potential of those who follow him. levantar el potencial de aquellos que lo siguen. And if children live in a house where the father lifts the potential, Y si los hijos viven en una casa en la que el Padre levanta su they potencial, excel out there. ellos van a ser mejores que los demás. Now that was the first 3 when Jesus was baptized. Identity, security, affirmation. Y esas son las primeras 3 cosas de cuando Jesús fue bautizado: la identidad, la seguridad y la afirmación. And then Jesus ministered for 3 years. Jesús fue a ministrar por 3 años. And then the Mount of Transfiguration. Y llegamos al punto del monte de la transfiguración. The father repeated these words, El Padre repite las mismas palabras but he added one more. y añade una más. Because now everybody could see how Jesus lived. Porque ahora todos pudieron ver cómo Jesús había vivido Jesus su became vida. that example of living. Jesús había vuelto el ejemplo de vida.
The Father on the Mount of Transfiguration said, "This is my well-beloved Son, Y Jesús y el Padre dijo, Jesús es mi hijo in whom amado, I am well pleased. en quien estoy complacido. Now listen to him." A él escúchenlo. The Father create or establishes moral authority. El Padre creó una autoridad moral en Jesús. It's the Father's job to create moral authority, the moral example. Es el trabajo del Padre crear este ejemplo moral, este ejemplo, sí, moral, So that the moral example can go on to his children para que su ejemplo moral and the children. pueda ir para sus And the hijos children. y sus nietos y los hijos de sus hijos y así. Let me say one thing about moral authority. Déjame hablarte sobre la autoridad moral. The biggest mistake men make, La cosa más mala que hacen los humanos. because the Bible says the men are the leader of the house, En la Biblia dice que los hombres son los líderes de la casa y el error que cometen los humanos es but they forget the Bible says we should love our house, our family, as Jesus loved the church. que decimos, sí, los hombres son la cabeza de la casa, pero olvidamos que dice que tienen que amar y respetar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. How did Jesus love the church? ¿Y como Cristo amó a la He iglesia? died for the church. Que Él murió por la iglesia. What is Jesus' best characteristic? ¿Cuál es la característica de Jesús? He's the greatest servant. Él es el mayor siervo. So what should the Father be first and foremost? Así que, ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? The greatest servant of his house. Él quiere que seamos los mayores siervos de esta casa. The Father should be example of servanthood. El padre tiene que ser un ejemplo de ser un siervo. The Father should not sit in the house and the family serve him. El padre no se puede sentar en el sofá y esperar que toda la familia lo sirva. Bring me this, bring me that. Tráeme esto, tráeme el otro. Come home and the meal should be ready. Llegar y que ya todo esté cocinado. Meal is cooked, La cocina, house is clean. la comida está lista, todo está limpio. So many men do this. Pero muchos hombres hacen esto. But the real Father does not do that. Muchos padres hacen eso. He shows how to serve his family by example. Pero un buen padre no hace eso y muestra a través de su ejemplo cómo amar a su So we familia. don't have time for more. We want to do some question and answers. Ya no tenemos más tiempo, queríamos hacer una sesión de preguntas y 4 respuestas. roles of a father. Pero los 4 papeles del Let me padre, hear if you can remember. ¿los puedes recordar? What's the first role? ¿Cuál es el primer papel? Identity. Identidad. Secondly, El segundo, security. seguridad. Number 3, El tercero, affirm potential. afirma el potencial. Number Y 4, el cuarto, moral example. establece Moral authority. autoridad moral. Men, Hombres, your voice won't have weight. tus palabras no tendrán peso. Your family won't hear you. Tu familia no te escuchará. Your family won't follow you Tu familia no te seguirá if you are not the moral example. si no eres el ejemplo moral de ellos. That's your first job. Ese es tu primer trabajo. All right. ¿Estamos de acuerdo? Okay.